Bienvenidos una vez más a nuestra serie de estudios Creemos en el Espíritu Santo para grupos familiares de la Iglesia Evangélica y Reformada en la colonia San Antonio. Les habla el pastor Samuel Bustillo. Hemos hasta ahora hablado y considerado cómo la doctrina de la neumatología se desarrolla en el Antiguo Testamento, centrándose en las referencias al Espíritu de Dios y en la deidad o divinidad del Espíritu. Ahora mencionaremos cómo estas referencias también apuntan a la persona del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento nos muestra claramente que Dios es personal, pero no indica cuántas personas tiene o si sus personas son distintas entre sí. Por lo tanto, cuando decimos que el Antiguo Testamento demuestra la persona del Espíritu, no queremos decir que lo señale como distinto del Padre y el Hijo. Solamente queremos decir que demuestra que es una persona totalmente divina y no creada. Por el contrario, a veces se argumenta que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se presentaba como una fuerza o poder impersonal. Pero como ya hemos visto, muchas referencias al Espíritu son referencias directas a Dios mismo. Y Dios definitivamente no es una fuerza impersonal. Por tanto, cada pasaje que equipara al Espíritu de Dios con Dios mismo, después demuestra que el Espíritu es personal. Además de esto, también hay pasajes que atribuyen cualidades personales específicamente al Espíritu, cualidades que nunca podrían ser utilizados para describir una fuerza impersonal. Cuando el Antiguo Testamento utiliza el lenguaje del Espíritu, está en el contexto generalmente de la presencia de Dios, porque las referencias son a una relación con un Dios que es personal. Parece que debemos entender esa referencia como referencia a la presencia personal del Dios que es. Aunque es posible leer algunos de estos textos de manera desconectada, individual y aislado del testimonio general de la Escritura, creo que si miramos el canon del Antiguo Testamento como un todo y vemos la obra del Espíritu relacionada con el poder de Dios mismo, que esto nos conduce a la implicación que el Espíritu de Dios es una persona. A medida que nos traslademos al Nuevo Testamento, se hará más claro y explícito que la tercera persona de la Trinidad es una persona como el Padre y el Hijo. Una persona se identifica porque tiene algunos elementos, y esos elementos son los que queremos mencionar a través de esta lección. Vamos a hablar de los elementos que son importantes en una persona, como las emociones, las relaciones, la voluntad y la autoridad. El Antiguo Testamento señala la persona del Espíritu Santo de Dios de maneras diferentes, pero por el tiempo vamos a ver solo 4 de esas maneras que ya hemos mencionado y vamos a comenzar hablando ya de las emociones del Espíritu. Como sabemos, una fuerza impersonal no exhibe emociones. Por ejemplo, un carro no está triste o está alegre. Solamente las personas lo pueden hacer. En nuestra propia vida experimentamos dolor, ira, alegría y muchas emociones. Y la Escritura describe al Espíritu Santo de manera similar. Por ejemplo, Isaías escribió que la rebelión de Israel contra Dios contristaba o afligía al Espíritu Santo. Mira lo que dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Del mismo modo, en Miqueas 2:7 leemos: Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Estas palabras plantean la posibilidad de que el Espíritu del Señor puede enojarse, puede contristarse, puede llenarse de ira por las reacciones de aquellos que se rebelan contra su voluntad.
Ahora analicemos el siguiente aspecto, que son las relaciones. Vemos la personalidad del Espíritu Santo en pasajes que hablan de él participando activamente en relaciones con la humanidad. Por ejemplo, en la historia del diluvio de los días de Noé, Génesis 6:3 habla del Espíritu de Dios que lucha o se esfuerza contra la humanidad. En el versículo 3 leemos lo siguiente del capítulo 6 de Génesis. Y digo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta contienda fue personal porque implicó evaluar y responder inteligentemente al pecado de la humanidad. Incluso puede haber una sugerencia de que el Espíritu de Dios inundó el mundo solo después de que su paciencia había llegado al límite. Las fuerzas impersonales no tienen conflictos con los hombres. Responden inteligentemente o demuestran paciencia. Para que el Espíritu hiciera estas cosas, tenía que ser una persona. El tercer aspecto que analizamos es acerca de la autoridad. La persona del Espíritu se demuestra por la respuesta del pueblo a su autoridad. Y como ejemplo podemos leer Éxodo 17, 1 al 7, donde se registra la rebelión del pueblo en las aguas de Meriba. En ese relato, el pueblo se quejó a Moisés de que no había agua para que bebieran y pusieron al Señor a prueba. En el Salmo 106, 33, recuerda este mismo acontecimiento diciendo que el pueblo se rebeló contra el Espíritu de Dios. Porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Eso es lo que leemos en el Salmo 106. Ahora, claro, la gente puede rebelarse también contra leyes o instituciones impersonales, pero cuando el Salmo 106 dice que el pueblo se rebeló contra el Espíritu de Dios, significa que se rebelaron contra el Señor que tenía autoridad sobre ellos, no solo contra sus reglas. En cuarto lugar, hablemos de la voluntad. La persona del Espíritu también se indica en lugares donde lo vemos y donde se ha demostrado que está hablando de su propia voluntad y tomando decisiones sobre lo que los profetas deben decir en su nombre. Por ejemplo, en 2 Samuel 23:2, David afirmó que el Espíritu del Señor habló por medio de él. Es decir, David estaba dando voz a lo que el Espíritu quería que él dijera. Del mismo modo, en Ezequiel 11:5, el Espíritu del Señor habló al profeta Ezequiel y le dijo lo que dijera a su pueblo. Una vez más, las fuerzas impersonales no tienen conversaciones y mucho menos ideas que quieran expresar. Solo las personas lo hacen. Como hemos dicho antes, pasajes como estos nos revelan al Espíritu Santo como una persona distinta dentro de la Trinidad, pero demuestran que el Espíritu de Dios es una persona divina y no simplemente una fuerza. En muchos lugares del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es plenamente Dios y totalmente personal. Pero estos pasajes no se refieren específicamente a ninguna de las personas de Dios. Después de todo, la existencia de Dios en tres personas, hemos dicho, no fue revelada hasta el Nuevo Testamento. Pero como veremos, el Nuevo Testamento a menudo identifica la tercera persona de la Trinidad con el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Así que, como cristianos, es justo que concluyamos que estas referencias del Antiguo Testamento presagian la revelación del Espíritu Santo como miembro de pleno derecho de la Trinidad. Ahora vamos a considerar al Espíritu Santo en nuestra siguiente lección desde la perspectiva ahora del Nuevo Testamento. Mientras ese momento llega, le invito para que usted pueda ahora trabajar en su guía de trabajo y compartir con su grupo familiar en esta reunión. Que Dios les bendiga.